Coleccionar juguetes es un pasatiempo formidable. No solo nos permite tener en nuestras manos réplicas tridimensionales en miniatura de nuestros personajes y vehículos favoritos de las historietas, el cine y la televisión, sino que nos da la oportunidad de conocer personas que viven en lugares remotos e incluso hablan un idioma diferente. Desafortunadamente, es un hobby que requiere de una inversión considerable, lo que obliga a veces a los coleccionistas, sobre todo aquellos que cuentan con un presupuesto limitado, a adquirir piezas usadas en el mercado secundario, las cuales por lo regular se venden a precios más accesibles. Por usadas me refiero a que ya han sido sacadas de su empaque original al menos una vez. Esto trae consigo algunos riesgos. La figura puede estar sucia o manchada, tener detalles más serios como raspones o incluso partes rotas o faltantes. Hoy en día, sin embargo, debemos agregar un riesgo aún más serio, que se trate de una figura falsificada. Aunque México ha sido desde hace décadas el paraíso de la piratería, este tipo de copias siempre fueron fácilmente detectables debido a su pésima escultura, acabado y empaque. Desafortunadamente la situación ha cambiado drásticamente, dado que las falsificaciones actuales poseen un nivel de calidad tan elevado que aún los coleccionistas experimentados pueden ser engañados si no se cuenta con una pieza original para hacer la comparación. Como reseñador de juguetes, tengo por costumbre visitar los canales de otros reviewers con los que incluso he llegado a compartir ideas y experiencias. Uno de mis favoritos es Glenn Webb de Inglaterra, quien no solo es un experimentado coleccionista y personalizador de figuras de acción, sino que además emplea un humor muy especial que en lo particular disfruto bastante. Por cierto, les dejo una liga a su canal en la descripción del video para que le echen un ojo a su trabajo. Glenn realizó hace poco un video haciendo un análisis de un Red Hulk de Marvel Legends, del cual también les proporciono la liga, el cual adquirió de un vendedor chino por medio de eBay a un precio bastante accesible. Para los que no estén enterados, Red Hulk fue una colección Build-A-Figure cuya venta fue exclusiva de las tiendas Target en los Estados Unidos, lo que de inmediato la convirtió en un objeto de deseo para los coleccionistas de esta serie. A lo largo del video, describe que la figura tiene buen peso, un buen acabado y una articulación bastante decente, pero que ciertos detalles sutiles, como por ejemplo el marcado sombreado en su musculatura, la hacen lucir diferente a la versión original, que si bien no posee, conoce perfectamente gracias a fotografías de alta resolución. Aunado a esto, menciona que debido a que se trata de una figura que salió años atrás, 7 para ser exactos, sería muy poco probable que se tratase de una pieza sobrante o robada de la línea de producción de Hasbro, por lo que finalmente la califica como una copia. Muy buena, pero copia al fin. Haciendo un poco más de investigación de mi parte, comprobé que efectivamente existían vendedores en China que estaban ofreciendo esta pieza por docenas en eBay a precios inferiores a los $30, con envío incluido. De hecho, la siguen ofreciendo actualmente. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al descubrir que en sitios latinoamericanos como Mercado Libre ya se estaban vendiendo también y para acabar de redondear el cuadro a precios superiores a los 1,000 pesos mexicanos? Tiempo después descubrí la misma situación pero con una pieza Build-A-Figure diferente, el Ultimate Green Goblin de la Infinite Series. Vendedores chinos la estaban ofreciendo completa en eBay a precios inferiores a los $30, mientras que vendedores mexicanos la estaban ofreciendo en Mercado Libre por 650 pesos o más. En este caso, el parecido entre la falsificación y la versión original era aún mayor y las diferencias eran prácticamente indistinguibles en las fotografías. Pero la cereza del pastel y el motivo principal por el cual decidí hacer este video vino hace aproximadamente 2 meses. Como recordarán quienes lo hayan visto, al final de mi video reseña de la figura de Carnage, perteneciente a la Marvel Legends Infinite Series de The Amazing Spider-Man, la articulación del hombro izquierdo se rompió, así que recurrí a eBay para adquirir un sustituto lo antes posible. Una vez más, para mi sorpresa, encontré entre otros a un vendedor de China que estaba ofreciendo varios de ellos a un precio de tan solo $9, incluyendo el envío.
Aunque inmediatamente sospeché que se trataba de una falsificación, con todo y que en la foto se veía muy convincente, decidí adquirir una de estas piezas para poder emitir mi propio veredicto de la manera más objetiva posible y, lo más importante, estar 100% seguro antes de correr la voz. Y aquí tenemos al Carnage que me fue enviado desde China. Como comentario inicial, y al igual que el señor Webb, seré completamente franco. De primera impresión, la pieza parece auténtica. Tiene buen peso. El plástico parece ser de buena calidad. Las aplicaciones de pintura se ven muy bien, al menos a la par en calidad con las de Hasbro. Y las articulaciones están bastante firmes. La única excepción es la articulación del cuello, la cual está algo floja. En fin, fuera de que la parte inferior a la articulación de su pantorrilla derecha no coincide perfectamente con la parte superior, nada parece indicar que esta pieza sea falsa. Los problemas comienzan cuando ponemos a su lado a la versión original. Si me lo permiten, iré mencionando el resto de las diferencias que encontré según como las fui descubriendo. Tomen en cuenta que invariablemente la falsificación estará siempre a la izquierda de la pantalla. Primero que nada, noté que el Carnage original es más alto. Apenas un par de milímetros, pero más alto al fin. Después, me di cuenta que los tatuajes en el traje simbiótico del original, por llamarles así, están pintados en color negro mate, mientras que en la copia están pintados con color negro brillante. Aparte, no coinciden perfectamente, lo cual podría alegarse que es normal, pero hasta lo que yo he apreciado por fotos de otras figuras iguales, no lo es. La tercera diferencia que noté es que el plástico rojo con el que está hecha la pieza original es más terso y ligeramente más brillante que en el de la copia. Esto es más notorio en las piernas que en el resto del cuerpo. En cuarto lugar, las articulaciones de las ingles en el Carnage original tienen juego, como lo mencioné en mi videoreseña original, mientras que en la copia están completamente firmes. De nueva cuenta, podría alegarse que esto es un error de mi figura nada más, pero por lo que sé es un defecto de todas las piezas basadas en el mismo molde del Bucky Cap. Como quinta diferencia, noté que el pecho de la copia es más profundo. Esto se aprecia fácilmente cuando observamos la articulación del torso desde abajo, dado que la separación entre el pecho y la parte superior del abdomen es mayor. La sexta diferencia es que los zarcillos de la figura original son suaves y elásticos, mientras que en la copia son apreciablemente más rígidos. Además, los que se colocan en la espalda están separados en dos trayectorias diferentes en la pieza original, mientras que en la copia vienen unidos en un punto. Como séptima diferencia, en el original, la parte clara de los ojos es de color blanco perlado, mientras que en la copia es de color plateado. Independientemente de esto, la pintura está mucho mejor aplicada en la figura original. Como octava y última diferencia, la mandíbula del original está bastante más cerrada. Por si fuera poco, si colocamos la cabeza del original en la copia, queda increíblemente suelta. Por otro lado, es prácticamente imposible colocar la cabeza de la copia en el cuerpo del original. Esto para mí es prueba más que suficiente para declarar sin lugar a dudas que lo que adquirí no es otra cosa que una falsificación. O como dice el buen Glenn Webb, muy buena, pero falsificación al fin. No me agrada en lo absoluto ser pesimista, pero la pesadilla apenas comienza. Recientemente el mercado está siendo invadido por falsificaciones de gran calibre. El Build-A-Figure de Groot, el Hombre Araña de la película Amazing Spider-Man 2, Electro de la misma película, Ultimate Black Cat, Ultimate Beetle, Deadpool, el Hulk exclusivo de Toys R Us que viene con Valkyrie, e incluso el Hulk de la serie Thanos que acaba de ponerse a la venta.
Estos son tan solo algunos de los muchos ejemplos de piezas sueltas que están siendo ofrecidas actualmente por vendedores chinos a precios muy pero muy bajos en eBay. Y para nuestra desgracia, la epidemia ya está llegando a México. Quiero ser muy claro en esto. Mi intención no es infundir miedo ni mucho menos convencer a nadie para que ya no compre figuras usadas. Simplemente que sentí la obligación moral de apercibirlos de esta situación, sobre todo aquellos que aún no lo habían notado. Y más que otra cosa, darles aunque sea las herramientas mínimas para que llegado el caso puedan tomar la decisión correcta y eviten así ser estafados. Solo me resta pedirles que por el bien de todos corran la voz, si es que así lo consideran pertinente, claro está. Por mi parte es todo. Espero sinceramente que este video les sea de utilidad y que haya sido de su agrado, en cuyo caso les agradecemos infinitamente que lo compartan, así como sus pulgares arriba. Les recomendamos además suscribirse a nuestro canal haciendo clic en el botón que aparece en pantalla para recibir actualizaciones de nuestros futuros videos, así como visitarnos en nuestras redes sociales. Nuestra galería de fotografías que se encuentra en www.facebook.com/littlepieces-of-plastic, nuestra tienda virtual de juguetes y coleccionables que se encuentra en www.facebook.com/littlepieces-of-plastic the shop y nuestra página de Instagram en donde pueden encontrarnos como Little Pieces of Plastic. Para su mayor comodidad, incluimos ligas a estos 3 sitios en la descripción del video. Que estén bien y hasta ahora.